En este nuevo día que comienza, quiero compartirte la revelación bíblica sobre la prosperidad, el trabajo y la bendición financiera. Esto es algo que está revelado en la palabra de Dios y que debemos conocerlo para relacionarnos de forma saludable con nuestra economía y con el dinero, para tener la verdadera bendición de Dios, saber administrarla y poder crecer bajo la sabiduría de la administración de Dios y llegar a tener abundancia. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Vamos a ir hablando de todos los puntos y vamos a iniciar el día con esta bendición y con una oración para desatar todas esas cosas que están trabando, que están bloqueando, pero es necesario primero tener el conocimiento necesario que nos da la Biblia para eso. Quiero contarles además que he leído muchos comentarios y muchos pedidos de oración relacionados con más trabajo, prosperidad, deudas, todos temas que tienen que ver con el dinero, con la plata. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo empezó todo? El Señor entrega la tierra a Adán y Eva y le dice que cuiden y que labren el huerto. Y esto fue antes de la caída, antes del pecado. Es decir, en un estado ideal de relación con Dios y el hombre. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase o lo guardase. Entonces vemos que era algo agradable en el trabajo antes de la caída del pecado, y era algo que el hombre debía hacer. No tenía nada que ver con un castigo. Lo que pasó después, la caída del hombre, tiene que ver con que iba a costarle más trabajo, algo más arduo, más cansador, más agotador, más complicado, más difícil. Fue una maldición que vino por la rebelión del hombre y la mujer. No era el trabajo una maldición, sino una forma de administrar la creación de Dios, la cual había puesto y puso en nuestras manos. Dios creó la tierra para nosotros. Eso dice también en Salmo 115:16. Dice: los cielos son de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La NTV dice: los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Es decir, nosotros somos los encargados de administrar esta tierra, este mundo y el pedazo o el lugar que nos toca. Alguien dijo, hace poco escuché una buena frase que dice: Dios nos dio los árboles, pero las mesas y las sillas las tenemos que hacer nosotros. Entonces, el trabajo es algo bueno, es algo que debe ser un gozo y debemos estar agradecidos. La maldición que cayó sobre Adán fue en Génesis capítulo 3 del verso 17 al 19, donde se explica que el trabajo, como dijimos recién, se volvió más difícil, donde todo se había complicado. Pero nosotros en Cristo debemos recuperar la bendición. Muchos están viviendo con, vamos a decir, teologías, creencias equivocadas, porque hay muchos que se ponen muy apasionados con este tema y les gusta debatir, discutir sobre que la prosperidad o que el evangelio de la prosperidad. Esto no tiene nada que ver con un evangelio de la prosperidad o un evangelio de la pobreza. Simplemente tenemos que ver el equilibrio y la revelación que Dios nos muestra del tema. El Señor nos dice que nos quiere bendecir en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que esa es la voluntad de Dios. Pero hay ocasiones donde tal vez tenemos que enfrentar necesidad, desafíos, y ahí es donde tenemos que estar agradecidos, tranquilos y confiando. Por eso el apóstol Pablo dijo
que Él está enseñado para vivir en abundancia o para tener necesidad. Para todo y por todo estaba enseñado y era agradecido por eso en Filipenses. Entonces, pero no confundamos que el estado de escasez y de pobreza permanente y de forma extrema es una bendición de Dios. No es una bendición de Dios. Eso fue causa de maldiciones, de idolatrías y de un montón de maldiciones que cayeron sobre la tierra y sobre las personas, sobre los pueblos, sobre las ciudades, personas que se han entregado, y pueblos y ciudades y autoridades que han entregado la tierra, las ciudades y los países al enemigo a través de todo lo que tiene que ver con la actividad demoníaca, hechicería, etc. Entonces todo ese tipo de cosas abre la puerta a la maldición de la tierra y empieza a haber hambre, necesidad, toda clase de escasez y de necesidades. Pero nosotros tenemos que restaurar, porque es una bendición que Dios nos da, el gozo como lo tenían Adán y Eva. Y además Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que el trabajo es algo que debemos hacer con sinceridad, con agradecimiento y con alegría. Y el que no tiene trabajo tiene que saber que la voluntad de Dios es que esté haciendo algo útil y productivo y se gane la vida con sus propias manos. También vemos en 2 Tesalonicenses 3:10 que el apóstol Pablo dice: incluso mientras estábamos con ustedes le dimos la siguiente orden: los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Que tampoco coman. Es decir, el perezoso, que es aquel que no está dispuesto a hacer nada, sino que quiere recibir a cambio de nada, vivir la vida sin esfuerzo, sin trabajo, es una desobediencia, es un pecado. No debe alentarse eso en ninguna forma. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que todo requiere un esfuerzo y hay que esforzarse. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El diligente es aquel que va a alcanzar la prosperidad. Ahora, la diligencia tiene que ser en fe y tiene que ser con un corazón noble, no con un corazón codicioso. Pero lo primero que tenemos que saber es esto: Dios quiere bendecirnos, quiere que vivamos en abundancia como el huerto del Edén, como nos dice en Juan: prosperaos en todas las cosas, como prospera nuestra alma, y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Todo lo demás será añadido. Entonces, eso es lo primero. Si uno está con pensamientos que le dicen: no importa la cantidad de plata que ganes, no importa si ganas mucho o poco, lo que importa... No, porque la Biblia no habla de eso. Dice: el que siembra generosamente también cosechará. Es decir, nos habla de una generosidad, de una abundancia, y que Dios nos va a dar hasta que sobre y abunde. Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que entender eso de una forma equilibrada y sana, porque el que está con una teología, doctrina que le enseñe que la pobreza es buena y que hable en contra de estas cosas que están en la Biblia, entonces va a vivir con problemas económicos, porque está rechazando la obra de Dios. Les quiero leer Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán
de buen vino. Esto habla de abundancia, abundancia. Ahora veamos 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces tenemos que saber que la Biblia nos habla de abundancia en todo sentido. Jesús dijo, vine a darles vida y vida en abundancia. ¿En qué abundancia? En todo, en gracia, en perdón, en paz, en fruto del Espíritu y también en prosperidad financiera. No hay que tener temor de decir no, porque no se debe hablar de eso. Si la Biblia habla de eso, tenemos que hablar de eso. Y tenemos que hablarlo completo, también con equilibrio. ¿Por qué? Porque no nos podemos ir al otro extremo. Ambos extremos están mal. Cuando ya nos transformamos en personas que lo único que ponemos como valor es a la riqueza, entonces estamos totalmente guiados por la codicia y ahí sí es un pecado. Que la Biblia nos dice que justamente la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, no el dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, la persona codiciosa busca y está siendo guiada por su propia codicia atrás de donde hay dinero. Y muchas veces esa guía que lo lleva a través de la codicia lo hace meterse en muchos problemas. Por eso dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la codicia no te lleva a la felicidad, te lleva a problemas, a dolores de todo tipo, a malas decisiones. Muchos por codiciar un negocio que en realidad no debían haber hecho, o que está basado en engaño, o que simplemente no era para ellos, y se meten en cosas y están detrás de un montón de cosas, después empiezan a tener problemas tras problemas, porque Dios no los llamó ahí. Dios te llamó a la abundancia en el lugar que Él te planta, en el lugar que Él te pone. Él te va a bendecir en su voluntad, en donde Él te guíe. Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces lo primero es eso, tener en cuenta que esa es la voluntad de Dios y que no lo hacemos por codicia, sino para disfrutar la bendición de Dios y también ser generosos. Incluso en Timoteo, 1 Timoteo 6:17, el apóstol Pablo dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Acá tenemos uno de los versículos más importantes acerca del dinero, de los ricos, de la riqueza y de la abundancia. Nos dice tantas cosas. Dice, a los ricos de este mundo, lo primero que les pide no es que se hagan pobres y dejen la pobreza. Les dice que no sean arrogantes, primero, porque la riqueza los puede llevar fácilmente a la arrogancia. Eso nos pasa a todos, incluso le pasa a personas que vienen de un estado de mucha limitación, mucha escasez, y cuando empiezan a tener un poquito de prosperidad, ya se vuelven arrogantes. Aunque sea, para ellos parece mucho, pero con ese poquito ya se vuelven arrogantes y ya quedan inhabilitados para recibir una mayor gracia de Dios y abundancia, porque están siendo arrogantes. El problema no es la cantidad, sino la arrogancia. Esto es lo que nos muestra este versículo. Tengas poco, mucho, la arrogancia es el problema. Y no pongas su esperanza en la riqueza, dice. Porque muchos están diciendo, ok, hicieron este negocio, son hábiles, lo hicieron bien, hicieron esto y aquello y ahora tienen riqueza. Están tranquilos. Otro error, gravísimo error.
porque dice que las riquezas tienen alas y pueden volar. Las riquezas pueden deshacerse. Cuando no hay bendición, no hay protección de Dios, son tan inseguras. Necesitamos al Señor, que es quien nos provee. Este versículo termina diciendo eso, quien nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Fíjense que otra vez está hablando de la abundancia. Otra vez, y nos está diciendo que Dios nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Grábense este versículo porque acá está la revelación prácticamente completa de cuál es el plan de Dios para este tema. Entonces, Él provee. ¿Y cómo provee? En abundancia. ¿Y para qué? Para que lo disfrutemos. Entonces, ¿qué tengo que decirte hoy? Que Dios te quiere proveer en abundancia para que lo disfrutes, pero que nunca pongas tu esperanza en esas riquezas ni te vuelvas arrogantes, porque las riquezas y la esperanza en ellas son tan inseguras e inestables. Es como construir sobre la arena. Como dijo Jesús, va a venir una tormenta y se va a caer todo. Pero cuando el Señor guarda nuestra vida y todo lo que hemos construido con esfuerzo, eso se mantiene firme, estable y nos da bendición. Así que quiero que a partir de hoy todos los que están luchando con este tema de la escasez dejen de hablar en contra de la prosperidad y de la abundancia como nos dice la Biblia, sino que hablen en contra de la arrogancia, que es diferente, de la mezquindad, del egoísmo. Después dice, en la parte negativa, el que ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Eclesiastés 5:10. También esto es absurdo. Esto es la codicia. La codicia siempre lleva a una insatisfacción permanente. El codicioso nunca está satisfecho, nunca está completo, siempre está preocupado. Las riquezas no lo dejan dormir, las riquezas no lo dejan estar en paz, aunque tenga mucho. Siempre hay algo que lo va a preocupar, porque su base, su cimiento no es Cristo, no es el Señor, no es la verdad del Evangelio del Señor Jesús, sino que es algo totalmente inestable, pasajero y temporal. Usemos las riquezas para dar gloria a Dios y para hacer testimonio y para disfrutarlas, porque ¿para qué sirve tener todo si no lo podemos disfrutar, si la persona no tiene libertad interior, no tiene gozo, no tiene alegría? Amén. Esa es la mayor herencia que el Señor nos dejó. Bueno, sigamos. El sabio atesora conocimiento, pero la boca del necio es una ruina cercana. Proverbios 10:14. Bueno, este proverbio que nos está hablando, nos habla de otro principio fundamental, que es el conocimiento. El necio es aquel que no quiere aprender, que es arrogante, es cerrado, es orgulloso. El necio no tiene sabiduría. Y el necio habla por hablar. Otro gran problema. Hablar sin saber. El que habla sin saber dice cosas necias, invita al desastre. Pero el conocimiento y la sabiduría vale más que las piedras preciosas, dice Proverbios. En el capítulo 1, 2 y 3 de Proverbios, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero en esos 3 capítulos primeros del libro hablan de que la riqueza que trae bendiciones de todo tipo, incluyendo las materiales, es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Necesitamos ser sabios y entender todas estas cosas. Yo sé que muchos están ahora yendo a otro nivel de conocimiento de la palabra. Tal vez nunca habían escuchado todas estas cosas, tal vez no se las habían enseñado
de una forma tan completa, pero tenemos que aprender tantas cosas sobre este tema. Bueno, el segundo punto entonces sería adquirir conocimiento. Primero, saber que Dios quiere la abundancia y la bendición, no hablar en contra ni hablar mal de la abundancia que Dios nos quiere dar, ni criticar a las personas que están prosperando, sino simplemente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Lo único que rechazamos es la codicia, ser guiados por la codicia como si fuera nuestro Dios, y toda clase de cosa corrupta. Eso es lo que tenemos que evitar. Segundo punto, tenemos que adquirir conocimiento. Siempre tenemos que aprender, estar abiertos, recibir primero el conocimiento de Dios y la sabiduría de todo lo que debamos hacer. Si te querés especializar en un tema, aprende. Si querés encontrar un buen trabajo, mejor puesto, estudiá, disciplinate para superar eso. Si estás en un emprendimiento, una empresa que llevas adelante, tenés que seguir constantemente adquiriendo nuevos conocimientos, actualizándote e implementando, estando con las cosas que van pasando en el mundo, los cambios, y seguir creciendo con sabiduría, con conocimiento. Leer, aprender, escuchar al que ya aprendió otras cosas. Eso es muy importante. Y otra de las cosas, otro punto, sería el buen manejo del dinero. Evitar el derroche. El que ama el placer será hombre pobre, dice Proverbios 21, 17. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Acá habla de personas que no son sabias en la administración, sino que están siempre queriendo darse lujos cuando no tienen la capacidad de hacerlo, cuando no es una prioridad, cuando no deberían hacerlo en ciertos momentos, y se endeudan, se empiezan a endeudar con cosas. Habla de los vinos caros, de los perfumes, y dice que aman el placer más que nada. No quieren esforzarse, no quieren disciplinarse, no quieren estudiar, no están apasionados por eso, sino que están apasionados por el placer. Y ese placer es una trampa que los va a hacer derrochar, Proverbios 21, 17, y los va a llevar a la pobreza. Después tenemos otra enseñanza que es sobre la deuda. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22, 7. Siempre que nos metemos en deudas que no sean para crecer, que no sean para invertir en algo que nos va a ayudar a crecer, entonces es una deuda mala, una deuda negativa. Si invertís en un libro, si invertís en mejorar tu negocio, si invertís en tu educación, si invertís en un crédito que es para mejorar algo que después te va a dar más beneficios, entonces está bien. Pero si te endeudás solo por placeres temporales que no te van a dar ningún retorno, y eso te produce deuda, y deuda y deuda, es una deuda mala. La deuda buena es para crecer. Y por último, quiero hablar sobre lo que serían las maldiciones generacionales de pobreza. Las personas que están luchando de una manera que dicen, ok, yo entiendo esto, yo tengo un buen corazón, yo solo quiero prosperar, no me interesa la codicia ni estoy detrás de hacer cualquier cosa para ganar plata, pero parece que hay algo que siempre se levanta y las cosas se pierden los trabajos, se pierden los ahorros, parece que se mantienen constantemente, vuelven a un punto de escasez. Es probable que estés bajo algún tipo de maldición generacional o algo que esté desatando una maldición, como un pecado oculto,
o como algo que hay en tus ancestros que vinieron haciendo cosas que traen maldición, como la idolatría, la hechicería o pecados graves que desatan una maldición. Entonces nosotros tenemos que orar, renunciar a todo eso, romperlo todo eso, deshacer todas las maldiciones que pueda haber en nuestros antepasados que nos están cayendo sobre nosotros también. Entonces tenemos que detenerlo, orarlo, desactivarlo. La maldición es como un virus que se transmite, es una plaga que va de los abuelos a los padres, a los hijos, de los hijos de los hijos, y sigue, y tiene que venir un momento donde Jesús llega a una persona, donde esa persona se empieza a llenar de Dios, empieza a liberarse, empieza a llenarse del Espíritu Santo y empieza a romper todos los ciclos de maldiciones que pesaban sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre su apellido. Entonces hoy vamos a orar también por ese tema. También, como dijimos, es importante la generosidad, la siembra. La Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios y Él le devolverá el favor que ha hecho. Eso está en Proverbios 19:17. La versión NTV dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Es decir, cuando nosotros ayudamos a aquel que no nos puede devolver, que no lo estamos dando para que algún día me lo devuelva, es decir, yo voluntariamente le doy a una persona que sé que está necesitada. Yo ayudo al pobre, al verdadero pobre, no al que simplemente aprovecha la oportunidad para aprovecharse de nuestra generosidad o de nuestra buena disposición, porque eso es otro tema, ¿no? Gente que sabe que tal vez tenés un buen corazón y sos una buena persona y se abusan de eso, y lo saben bien, y quieren manipularte. Eso también pasa, pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando acá de cuando vemos a alguien realmente que está necesitado, que realmente está pasando por un problema, por diferentes motivos, no importa por qué. El Señor dice que si le das a esas personas, alguien por ejemplo en la calle, alguien que está sufriendo, no importa si lo conoces, nada, no lo das para recibir, para que te lo devuelvan. Y Dios te lo va a devolver, dice. Porque Dios sale como garante del pobre. El pobre no te lo puede dar, pero Dios dice: ok, si vos lo ayudás, me lo estás dando a mí. Y yo te lo voy a devolver. Ese es un principio bíblico y hay muchos textos sobre este tema en la Biblia, muchísimos. Vamos a leer solo este. Con esto es suficiente para entender esta revelación. Bueno, en cuanto a lo que es dar, ser generosos, sembrar, tiene que ser nuestro estilo de vida. Tenemos que ser personas que estemos acostumbradas a dar, a sembrar. Y es importante también sembrar para la expansión de la obra de Dios, para el Evangelio, para el ministerio que está trabajando, para la iglesia a la que perteneces y está trabajando y está creciendo. Es muy importante sembrar y ser una persona fiel. Algunos se hacen mucho problema con el diezmo, que si el diezmo es para ahora, que si no era para el Antiguo Testamento, que para ahora sí. Lo importante no es eso, sino ser generosos. Creo que si era una ley dar el diezmo, yo creo que el diezmo tendría que ser nuestra base, lo mínimo que podemos dar para la obra de Dios. La palabra dice: el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Eso ya lo leímos. Y todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y si damos, sea el 10, el 15, el 20%, estamos siendo generosos. Estamos dando para que las personas se liberen, conozcan la salvación, conozcan la verdad,
salven su alma, sean bendecidos, se liberen de esclavitud, de adicciones, de drogadicción, de depresión, de enfermedades, de tantas cosas. Estamos dando vida para que se expanda el Evangelio, la obra de Jesús en la tierra. Entonces siempre que una persona esté dando en un ministerio de bendición, que está trabajando, esa persona va a ser bendecida porque está edificando la obra de Jesús. A Jesús le importa la gente, y Él puso esto de que tenemos que dar porque también es parte de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es decir, cuando yo doy, sea que doy el diezmo o doy ofrenda, estoy declarando que en mi vida la tiene el Señor el control, que yo confío en Él y que yo soy parte de su reino. En cambio, aquel que retiene, que no quiere el avance, que no quiere dar, cada uno da como está en su corazón dar, es voluntario. No estamos bajo la ley, pero Jesús, cuando habló a los fariseos, les dijo, hagan esto, ellos se habían olvidado del amor, de la compasión, sin dejar de hacer lo otro, que ellos diezmaban como muy meticulosamente, y les dijo que no dejen de hacerlo, que lo sigan haciendo. Y también Jesús decía que, por ejemplo, antes se les dijo ojo por ojo, diente por diente, y ahora les digo, amen a sus enemigos. Jesús siempre subió la vara. Lo que había en la ley era una cosa, Él puso, ahora tienen que amar no solo a quienes lo aman, sino al enemigo tienen que amar. Después dijo, antes el que quería repudiar a una mujer le podía dar carta de divorcio y divorciarse, o el que cometió adulterio podía divorciarse. Entonces dice, ahora el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, antes era condenado el acto del adulterio físicamente. Jesús lo elevó más. Dijo, ahora es condenado no solo físicamente, sino en el interior. Cuando ya viste para codiciar, ya hubo un adulterio. Entonces Jesús tiene esa lógica. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús tenía esa lógica de elevar las cosas, no creo que Él diga, ahora tienen que dar poquito. No, en la iglesia primitiva daban incluso propiedades enteras para que sean riquezas, para que sean repartidas. Había mucha generosidad. Entonces Dios nos va a poner en el corazón a quién debemos dar, cómo debemos dar, cuánto debemos dar, pero cada vez que damos bendecimos toda nuestra vida. Yo prefiero tener un 90% bendecido y no un 100% sin la gracia y la bendición de Dios. Prefiero ser generoso dando diezmos, ofrendas o más que eso, y recibir abundantemente, así como nos dice la promesa que leímos hoy. Entonces Abraham también diezmó a Melquisedec, que era una figura de Cristo, un sacerdote que simbolizaba a Jesús, y él le diezmó cuando ganó una batalla. Si bien no fue una exigencia de Dios, porque muchos dicen, no, pero Dios no le exigió. Ok, pero él lo hizo, y lo hizo de corazón. Y Melquisedec no le dijo, no me lo des, o no, lo recibió. Y después Abraham fue grandemente bendecido. La Biblia dice que Abraham era sobremanera rico, era muy rico. Y Jacob hizo lo mismo. Cuando tuvo la visión, también diezmó. Y Jacob fue bendecido, incluso él pasó también por problemas cuando estaba con Labán. Sin embargo, Dios le dio una estrategia después y él prosperó, y prosperó muchísimo. Personas que daban, generosas, personas que
tenían una mentalidad que sabían quién era Dios y que estaba con ellos. Entonces Dios nos va a dar estrategias, Dios te va a dar estrategias, te va a dar fuerza. Y por último, antes de orar, quiero hablar del versículo que habla sobre el poder de hacer las riquezas. Está en Deuteronomio 8:18. Dice: si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esta palabra poder, el poder de hacer las riquezas que Dios le da a su pueblo, viene de la palabra en hebreo coach, o sea, se escribe K-O-A-C-H, coach se pronunciaría en español. Este término tiene un significado multifacético, pero la raíz de la palabra hebrea es kachach, que significa fuerza, vigor, capacidad o energía. Es decir, la bendición que recibimos es que tenemos la capacidad y la fuerza de llevar adelante algo. Dios nos da ese vigor, ese entusiasmo para enfrentar. Nosotros lo tenemos que hacer. Él nos da el poder a nosotros para hacer las riquezas. Esta misma palabra se usó en Jueces 16:5 cuando se refería a la fuerza de Sansón. Habla de una capacidad mental o moral, una habilidad para realizar algo con éxito. Es una energía dada por Dios para una tarea específica, un poder sobrenatural o una fortaleza divina. Entonces, esta palabra, el poder de hacer las riquezas, no habla solamente de que necesitamos la habilidad para hacer la riqueza o que Dios nos da solo la sabiduría, sino el poder. Significa que nos va a dar la capacidad de realizarlo. Hay gente que por ahí tiene conocimiento o talento o habilidad, pero no le alcanza porque no lo pueden hacer, no lo pueden llevar adelante, no tienen el poder para hacerlo. Hay algo que siempre les bloquea el poder hacerlo. Entonces necesitamos esa bendición que nos hace que tengamos una fuerza para vencer el obstáculo que va a venir cuando vamos a trabajar o a emprender algo. La riqueza en el contexto bíblico no depende de la estrategia humana, sino de la bendición y el favor divino. Dios da fuerza para producir riquezas. Eso nos da una habilidad de perseverar, de persistir, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de abrirnos una gracia, de darnos conexiones estratégicas, de abrir puertas. Dios nos da todo eso para que podamos hacer las riquezas y prosperar en todas las cosas. Bueno, vamos a ir a la oración y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos libere, nos llene, y todo aquel que está con bloqueos, con trabas, con desánimo, vamos a orar para que venga la bendición de Dios, se levanten, el que tenga que buscar trabajo, el que tenga que administrar mejor, y Dios nos bendiga y te bendiga con el poder para prosperar, para hacer las riquezas, así como dice la palabra de Dios. Bueno, yo te voy a pedir que me sigas en esta oración, así recibís toda esa abundancia, y también para aquellos que ahora tal vez no están pasando ningún problema económico, al contrario, están en abundancia. También es importante saber sostenerse y darle la gloria a Dios en ese lugar donde estás y ser generosos. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, eres el dueño de la plata y el oro. Tú eres el que abre caminos donde no los hay y nos da el poder de hacer riquezas. Hoy vengo a ti con humildad, reconociendo que tú eres la fuente de toda provisión, abundancia y prosperidad. Tú eres
mi proveedor, mi sustentador y mi Señor. Nada tengo fuera de ti y nada necesito más que tu favor y tu dirección en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas. Señor Jesús, en tu nombre me levanto en autoridad espiritual y rompo toda maldición de pobreza, escasez y deudas que haya operado sobre mi vida, mi casa y mi descendencia. Toda palabra negativa pronunciada sobre mis finanzas, todo decreto de miseria, toda atadura generacional de ruina y limitación económica, las cancelo ahora en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que soy libre del espíritu de pobreza, de la mentalidad de escasez y de toda obra del enemigo que haya intentado retener mis bendiciones. Tu palabra dice en Deuteronomio 8:18 que tú, Señor, eres quien nos da el poder para hacer las riquezas. No es mi capacidad humana, no es mi inteligencia, sino tu gracia y tu favor lo que me permite prosperar. Hoy recibo ese poder, esa fortaleza y esa capacidad y sabiduría sobrenatural para crear, producir, administrar y multiplicar los recursos que has puesto en mis manos. Tú eres quien da la semilla al sembrador y hoy te pido que aumentes mi semilla, que ensanches mi territorio y me hagas prosperar en todo lo que emprenda. Señor, confieso que muchas veces he temido la falta de recursos, he dudado de tu provisión y me he angustiado por mis necesidades económicas. Pero hoy renuncio a la ansiedad financiera y recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres mi proveedor, Jehová Jireh, y en ti descanso. Declaro que no vivo en la lógica del mundo, sino en la economía del reino de Dios, donde hay provisión ilimitada, multiplicación sobrenatural y abundancia sin límites. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que toda deuda en mi vida comienza a ser cancelada, así como la viuda en 2 de Reyes 4 vio cómo su aceite se multiplicó hasta pagar todas sus deudas y vivir del resto. Yo creo que tú multiplicas mis recursos y me das estrategias para salir de toda carga financiera. Me aparto de la esclavitud de la deuda y camino en la libertad financiera que Cristo ha comprado para mí. Declaro que seré cabeza y no cola, primero y no último, prestador y no deudor, abundante y no escaso. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice en Malaquías 3:10 que si traemos diezmos y ofrendas al alfolí, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Hoy elijo ser fiel a tu palabra y ser un fiel administrador de todo lo que me das. Te honro con mis finanzas y te reconozco como mi Señor y siembro con gozo en tu obra, porque sé que al dar recibiré, al sembrar cosecharé y al abrir mi mano para bendecir a otros, tú abrirás tu mano poderosa sobre mi vida. En el nombre de Jesús, ato y reprendo todo espíritu devorador
que ha intentado robar mis ingresos, mis oportunidades y mi estabilidad financiera. Toda obra del enemigo que haya traído ruina, pérdidas y falta de progreso en mi vida, la cancelo ahora con la autoridad que tengo en Cristo. Declaro que mi economía entra en un tiempo de restauración y restitución, así como Job recibió el doble de lo que había perdido. Declaro que en mi vida habrá recuperación y bendición multiplicada. Señor, guíame con tu sabiduría en la administración de mis recursos. Dame discernimiento para invertir con prudencia, para emprender con inteligencia y para manejar el dinero conforme a tus principios. Me aparto de todo gasto innecesario, de toda mala administración y de toda decisión financiera basada en la codicia o el temor. Quiero ser mayordomo fiel, alguien en quien tú confíes para manejar riquezas y bendecir a otros. Padre, tu palabra dice en Filipenses 4:19 que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dependo de mi empleo, no dependo de mi negocio y no dependo de las circunstancias del mundo. Mi confianza está en ti. Tú eres mi proveedor en tiempos de crisis y me sostén en tiempos de abundancia. Nunca me faltará lo necesario porque tú cuidas de mí como un Padre amoroso. Hoy declaro que las bendiciones de Deuteronomio 28 me alcanzan y me siguen. Seré bendecido en mi entrada y en mi salida, en el campo y en la ciudad. Mis manos prosperarán, mis cuentas se llenarán, mis negocios florecerán, mis inversiones crecerán. Todo lo que toque será bendecido, porque soy hijo de Dios y estoy bajo un pacto de prosperidad divina. No viviré en escasez, sino en sobreabundancia. No pediré prestado, sino que tendré para dar. No mendigaré el pan, sino que seré un canal de bendición para muchas vidas. Señor, declaro que mi casa está bajo la bendición del Todopoderoso. Mi familia prospera, mis hijos serán fructíferos y vivirán en la plenitud de tu provisión. Nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor. Confío en ti, descanso en ti y recibo con gratitud todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, recibo ahora tu unción para las riquezas, tu favor que abre puertas, la gracia que atrae oportunidades y el poder sobrenatural para generar ingresos de manera bendecida. Toda fuente de provisión bloqueada se abre, toda cosecha retenida es soltada, toda puerta cerrada se abre, porque tú eres quien me da el poder para hacer las riquezas. No dependo de la economía terrenal, sino de la economía celestial. Gracias, Padre, porque sé que esta oración ha sido escuchada y contestada. Declaro que todo lo que he pedido en fe, yo lo he recibido ya en el nombre de Jesús. Amén y amén.